Los Gurús Podcast. Hola, hola. Aquí les saluda Ernie de Los Gurús. Compañía, como siempre, de Yoguecito, Hola, el gurú y el gurú más gurú. Edwin, el gurú más gurú. Edwincito. Hello. Bueno, y gracias por estarnos acompañando acá en nuevo episodio de En esta segunda temporada. Mae, no pensé que íbamos a llegar tan lejos, dijo Plankton. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ahora qué hacemos, no sabía. No, pero parte de esto es, por eso siempre les agradecemos, porque en realidad si esto está existiendo, esta segunda temporada, estos nuevos capítulos, nuevos temas que salemos es por las conversaciones que se han logrado generar, ¿verdad? Porque Claro. al final, ahora antes de iniciar, de stripar, grabar en la cámara, conversábamos que todo lo que nosotros hablamos aquí lo hacemos con mucho temor a Dios, ¿verdad? Y como con humildad, porque los consejos que nosotros damos es, uno, por las experiencias que hemos vivido, Sí. no porque tengamos la razón, pero dos, porque estábamos conversando el fin de semana que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Ajá. Así es. Entonces, eso siempre está en nuestros corazones y en nuestras mentes cuando nos ponemos delante de una cámara para conversar con ustedes, amigos, de que cuando nosotros compartimos algo, esa es la naturaleza y el deseo, ¿verdad? El de ayudar con algún argumento, con alguna conversación que tengamos. Correcto, y porque eso también tiene que ver con la coherencia, con los frutos, ¿verdad? Porque también está la famosa metáfora ahí de la fuente que no puede dar dos tipos de agua, y en el Sí. caso de los frutos también, ¿verdad? Y tener siempre presente que nosotros no podemos andar aparentando, en el sentido de que no puedo decirle a Jorge amárrese los zapatos de una forma porque esa es la correcta, pero yo por allá me los amarro otra porque a mí no me importa, no me están viendo o algo así. Y por eso es muy importante que siempre, como nos han enseñado a lo largo del tiempo, algunos líderes que hemos tenido, primero que siempre pesen lo que se les está diciendo, ¿verdad? De Que es bíblico, ¿verdad? Ajá, exacto. De que no haya ninguna barrabasada por ahí. Y la coherencia. Porque al final de cuentas nuestros frutos, nuestras acciones siempre van a hablar más alto de lo que vamos a estar diciendo. Y cuando son contrarios es peor porque ahí se vuelve pero... Y entonces, ¿por qué dices pero esto? decís esto y haces esto, ¿verdad? Para no caer como en lo de la fábula que decía, pero haga lo que le digo, no lo que hago. Sí, Exacto. exactamente. Y ¿por qué decimos esto? Porque al final del día este tipo de conversaciones que hacemos es a pesar de que hablamos a una cámara, sabemos quién está detrás de eso, escuchándolo. Y nuestro deseo siempre de poder edificar a los equipos de adoración, a las iglesias, al final es el cuerpo de Cristo. O sea, son mis hermanos, son mi otro yo, como decía la canción de Kinder, ¿verdad? Mi otra parte. Entonces, siempre que vamos a traer un tema aquí a la mesa, es una discusión, una conversación Sí. para bienestar de los ministerios, para la iglesia, para todos los que estén así. Incluso que usted diga, es que yo ahorita no estoy sirviendo, ahorita no soy parte de algo, que exista algo que como creyente, como servidor, como parte del cuerpo de Cristo, haya algo que pueda servirle en su vida, ¿verdad? Exacto. Una generación que genere conversación, ¿verdad? Sí. Que siempre lo hemos dicho. Sí. Y, mae, siempre... Y o es sea, generación, conversación, De ¿verdad? generación, yo por eso volví a ver a la cámara. Una conversación. Mi momento The Office. Sí, perdón. Una conversación que genere de conversación. conversación, lo que nos conversa la gente, lo que nos comparten. Sí, pero obviamente, para que lo veamos todos, que nos lo dejen en la cajita. Sí, ¿verdad? Siempre es importante. Ajá, Aquí les exacto. dejamos Sí. las redes, no para decir, es que tenemos seguidores, sino porque es la manera en que conversamos. Obviamente, si nos conocen personalmente, que ha sucedido, Ujú. tenemos Sí, conversaciones sí. tomándonos un café, comiendo, vacilando, y es más fácil. Pero ya que si no tenemos la bendición de conocernos cara a cara, creo que la mejor manera de conversar es a través de las redes. Nosotros las Exactamente. revisamos, nosotros respondemos, Sí. entonces siempre que haya algo, para nosotros es un gusto poder conversar, porque al final del día esos comentarios, esas conversaciones son las que generan los episodios. Sí. Entonces, más bien, ustedes son parte de esto, como siempre lo hemos dicho. Exactamente. Somos nosotros y ustedes, literal. Ujú. Entonces, Ernie,
¿En qué Comenzamos. estamos? Sí, hablando ya después de esta introducción que nos ¿Cómo parece muy andamos? válido por ser Ajá. una nueva temporada con todo lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el tema que queremos traer hoy a la mesa, Ernie? Ok, el tema del cual estuvimos conversando y principalmente porque ya veníamos también un poco a hablar del descanso, Ujú, Sí. era propiamente de la cultura organizacional. ujú. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque también parte del descanso para uno como servidor en cualquier ministerio tiene que ver con esa cultura, se me olvidó la palabra, organizacional, con la cultura organizacional que hay en el equipo, ¿ok? A partir de una buena cultura, pues vamos a tener mejores posibilidades o probabilidades de establecer un descanso adecuado para cada miembro del equipo. Y por supuesto, como lo enfocamos mucho para ministerios de alabanza y así, pues compartirles parte de nuestra experiencia a cargo de equipos y ahí organizando, ¿verdad? Algo les puede servir y algo que ustedes nos quieran compartir también, que podríamos implementar por ahí. Vamos voy a comenzar por un punto, o les voy a dar un ejemplo a partir de cómo estoy trabajando en este momento. Creo que en algún momento ya lo habíamos hablado, pero aquí, bueno, ellos lo saben, yo en este momento trabajo como director musical en nuestra iglesia, donde voy, vamos a decir el nombre para no hacer, ¿cómo se llama? Publicidad. No, pero ustedes ya saben, nosotros vamos a la Como, entonces, gracias a Dios tengo el privilegio de trabajar como director musical ahí. Elena, ya en algún momento la hemos mencionado y la han visto también en los videos del Collective, la chinita que canta. Ella es la pastora, es mi jefa. Y pues, ya tenemos casi un año de estar trabajando juntos en toda esta parte. Y me gustaría empezar por eso, como el organigrama, por decirlo Ujú. así. Que de hecho, perdón que le interrumpa, Ernie, ya que está dando todo este contexto, creo que la primera pregunta o el primer punto Ujú. donde va a entrar, quiero dar como este título para que sea, porque lo que queremos conversar hoy va a ayudar desde que usted tenga una iglesia de 3 miembros en su equipo Exacto. a una mega iglesia, porque como decían las abuelitas, donde hay orden está el Señor. Así Entonces, es. ¿cuál es la importancia de un organigrama? La importancia de un orden, de una estructura. ¿Por qué? ¿Es porque que digan que soy el líder, que tengo gente a cargo? ¿O realmente es por hacer las cosas de la mejor manera? Ujú. Entonces, para darle el paso después de interrumpirlo es, esto que va a llevar, empecémoslo entonces de cero, porque está hablando Ujú, que ujú. este nuevo cargo que tienen estos, tienen casi un año y todo, es relativamente nuevo, es una experiencia, Ujú. obviamente toda la experiencia ministerial que ya les hemos compartido a lo largo del podcast, pero ya como tal, como un aplanillado de la congregación, está iniciando. Entonces, nos parece muy importante poder compartir esto, tanto para los equipos que están iniciando como los que tienen muchos años que tal vez reestructuraron. Ujú, Entonces, ujú. tal vez, Ernie, si nos puede guiar desde ahí, desde ese cero, Ujú, desde hace ujú. Sí, sí, un sí. año que entró usted en labores, que Ujú. puede ir, que se ha ido cimentando, porque yo, como parte del equipo, puedo dar fe que se ha ido construyendo algo desde unas bases saludables, sanas Ujú. y correctas. Y que si desde ahí ya tenemos el cimiento correcto, ahí se puede construir todo para arriba. Entonces creo que valdría mucho la pena empezar Ujú. desde ahí y luego ya ahí. Sí, Ay, no, correcto. no sé si ahí también se puede sumar un poquito de entonces en esta iglesia, en esta comunidad donde vos estás, ¿qué describe tu puesto de director musical? ¿Cuáles son las características que hicieron que vos llegaras a ese puesto, verdad? Ok. Porque Ujú. Y de como ahí Jorge lo estaba Ajá, el diciendo, organigrama, que era lo ajá, que quería exacto. decir exactamente, originalmente. todo el bagaje, no solo de conocimientos y experiencia musical, sino también de cómo todo eso se meditó para que se convirtiera en, esta persona es Ujú. muy buena y Ujú. probable para ocupar este Y que puesto. por cierto, lo importante de una descripción de puesto, más allá de decir, es que el gurú Ernie, ¿qué gurú que es? Es decir, ok, No, sí, estas sí. características, él es el gurú más gurú.
las características que puedan ayudar a tener a alguien que pueda guiar a los demás, Sí. porque es bíblico de que no cualquiera guía. Un buen instrumentista no es un buen profesor. Sí, no necesariamente Ajá. porque haga las cosas ejecutando muy bien, quiere decir que va a poder guiar a las demás personas. Ujú. Ujú, ujú. Ok. Entonces, perdón por No, la todavía. interrupción, le Por damos toda la la Hace palabra, medio tiempo caballeros. de organizar. Ok, pero voy a empezar por lo más básico. Y que a veces los líderes de todos los ministerios de una iglesia podemos olvidar. Hay un pastor, ¿verdad? Hay una persona encargada, es la persona responsable, y obviamente en la que nosotros confiamos, que Dios le da la visión y el por dónde quiere que vaya una congregación en específico. Ujú. A partir, eso siempre hay que tenerlo muy, muy claro. Porque, por ejemplo, el hecho que yo sea director musical no me exime a mí de darle cuentas a esa persona. Ujú. Claro. Aunque, digamos, en el caso de nosotros, nuestro pastor sí tuvo una formación musical, de hecho Ujú. su familia hay un montón de músicos, muy Pero no buenos. todas las congregaciones tienen esa No todos bendición. tienen Ahora, eso, el hecho de que no exacto. lo tengan no quiere decir que es que qué malo ese pastor. Para nada, nada más que, gracias a Dios nos tocó a alguien que por lo menos puede Sí, ahí entonces, más contexto. exacto, él lo entiende por ahí, pero si él no tuviera esa formación, yo debería sentirme, o debería tener la responsabilidad de rendir cuentas sobre lo que estoy haciendo. Sí. Porque básicamente me dijeron, tome, administre esto, Ujú. ¿ok? Y tenemos varios parábolas sobre la administración. Ajá. Entonces, siempre importante tener en claro qué quiere el pastor, para dónde va el pastor, qué es lo que el Señor le ha estado hablando recientemente, qué hacemos para adaptar algunas cosas que a nosotros nos ha sucedido, digamos, como si en algún momento llegan a escuchar la música de Paz Music, se van a dar cuenta del estilo, más o menos cómo va. Ujú. Entonces, por ejemplo, si un día tuviéramos que tocar los carros del faraón, tenemos que ver cómo hacemos para adaptar eso a nuestro contexto. Correcto. Lo ¿Verdad? contemporáneo. Sí, y lo que se pueda. A veces simplemente no se va a poder, entonces hay que llegar como, bueno, ¿lo hacemos como está o mejor no lo hacemos? Ahora, muy claro, hacer ese hincapié, que de hecho ya lo hemos conversado Ujú, en ujú. otros episodios. El equipo de oración, o si usted no es músico y está en su ministerio, es parte de la comunidad, Ujú, no es correcto. una iglesia aparte, no Ajá. es Es una un visión ente aparte. diferente. Exactamente, no es la República Independiente del Ministerio de Adoración, Exacto. es parte de eso. Entonces, sí es muy importante hacer ese hincapié, porque el que confiamos que Dios le ha dado la visión es el pastor. Ahora, nosotros decidimos tener el pastor que tenemos, no porque nosotros lo apuntamos, sino porque yo dije, qué bonito, quiero ir a la iglesia casita y ya en la iglesia casita hay un pastor, entonces yo estoy aceptando los términos y condiciones. Exacto. Entonces es muy importante entender eso porque ha pasado historias de terror, como ya lo hemos Ujú. conversado, donde vienen los llaneros solitarios y quieren cambiar la visión que ya Dios le dio a una casa. Mi estimado, mi estimada, mejor empecemos nuestro corazón y ver realmente en dónde está la posición, porque no creo que si Dios quiera cambiar una cosa, no va a venir desde la cabeza. Si la misma palabra Dios siempre Exacto. lo ha hecho así. Entonces, para Ujú. que Ernie continúe, sí quiero hacer ese hincapié. Los ministerios de adoración son parte de la iglesia, no una entidad Ujú, ujú. independiente. Sí, porque para estar dentro del ministerio de adoración, en el caso de nuestra iglesia, por cómo trabaja, hay que ser un miembro de la iglesia. Y creo que eso es algo en general. Obviamente hay Sí, historias de hay historias, modalidades ajá, de exacto. y todo Pero bien, uno entiende. normalmente, casi que continentalmente, si usted está sirviendo en una congregación es porque es miembro. De hecho, de las experiencias que hemos aprendido, digamos, de iglesias anglo que nosotros admiramos mucho, que hemos tenido la oportunidad de ver la estructura de adentro, antes de todo, usted hace una membresía. De hecho, hay iglesias anglo que son muy formales en eso, que literalmente usted llena un contrato. De hecho, hay una iglesia anglo aquí en Costa Rica, en Escazú, que Ajá. para ser miembro usted literalmente firma un contrato de moralidad, de que va a ser parte de los servicios, de que va a involucrarse. Entonces, a mí me parece muy interesante eso. No sé qué tan profundo se podría hacer eso, pero es una manera muy tácita de decir, sí, soy parte de eso. Entonces, Ujú. realmente, y
con el temor, digamos, y respeto, hablo por los tres, nosotros somos de los que pensamos que para servir usted tiene que ser miembro de, ¿por qué? Sí, por Porque supuesto, nosotros no vamos a llegar a tratar de poner una visión que va en contra de lo que está haciendo. Entonces, con todo el amor de qué estás haciendo ahí si no estás de acuerdo o no estás siendo parte de lo que está Exacto. pasando en la iglesia. Es que ahí hay algo muy bonito y muy delicado. Cuando yo quiero estar en un lugar, me tengo que adherir no a los lineamientos, sino a esa forma de cultura. Y en una iglesia, una correcto. congregación, siempre sus departamentos, sus ministerios van a estar representando la visión, el propósito y la misión de esa iglesia. Correcto. El pastor vela que los líderes generales de cada uno de esos lugares ayuden a transmitir esa cultura. Y más en un ministerio tan visible como el de la adoración, porque digamos, Exactamente. casi que como equipo somos la cara de la iglesia, para bien o para mal. Entonces, Sí. imagínese lo que es usted ser dueño de una empresa, que yo sé que en el público hay mucha gente que es empresaria, que quien represente sea alguien que no sabe nada de su empresa. ¿Y a qué se dedica su empresa? No sé. ¿Y qué vende su empresa? Voy a preguntar. Bueno, Sí. y entonces podemos hacer esta negociación, le pago tanto, no sé, Puede ser que sí. puede ser que tal vez mañana hablamos. Y eso ha sucedido a veces en las iglesias, en los equipos de adoración, porque a veces están de frente personas que, o sea, sin Ya no entrarle- hablé yo. ¿Ah? Ya no hablé yo. Pero es que es un tema muy No, enriquecedor. o sea, vamos a hacerlo puntual porque si no nos podemos ahí poner a divagar ahí un Sí, toque. sí. Ya Edwin dio una respuesta de más o menos qué se esperaba del perfil mío Ujú. y en resumen, ser parte de la iglesia, estar ahí presente, que me conozcan, obviamente no es que todo el mundo me conoce, Ujú. digamos, pero sí saben, si me ven, por lo menos saben que me han visto ahí, Sí, sí. ¿verdad? Y con el organigrama así súper rápido, entonces Don Ali, que sería nuestro pastor general, L, que es la pastora de alabanza, y después Sí. entro yo como una especie de asistente, por decirlo Ujú. así, y que estoy como encargado de la parte de dirección musical. Tomando en cuenta que todo lo que ustedes están diciendo, la iglesia, cómo se trabaja, cuál es el contexto, qué es lo que se quiere, todo, siempre hay que tratar de pasarlo por un filtro a la hora de tomar una decisión. Sí. Entonces, ahí todavía estamos hablando como, no sé si llamarlo como habilidades blandas, tal vez del perfil. Sí, el perfil ese era lo que yo estaba del pensando, puesto en mío. realidad. Y además de eso, pues por supuesto hay habilidades ya propiamente específicas. Aptitudes musicales. Exacto, que ya Sí. tienen que ver con aptitud musical, manejo de software para lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una base de datos, por decirlo así, que también es una aplicación que nos sirve para enviar las convocatorias para los servicios, Ujú. que se llama Services de Planning Center. Ahí para los que quieren. Publicidad no Ajá, paga. exacto. Entonces viene como todo ese manejo de. Ahora, que Jorge le preguntaba, ¿cómo llego yo ahí? ¿O qué pasa? Bueno, obviamente nosotros no nacemos aprendidos Ujú. de esas aplicaciones, de esas cosas. Ujú. Hubo un proceso previo, yo estuve, como un año, creo, trabajando en algunas cosas, antes de que él estuviera como pastora, ahí estuve aprendiendo y ya es donde ya empezamos a darle forma al perfil, como, Ujú. ok, si en algún momento se necesitara una persona que fuera director musical en nuestra iglesia, necesito estas cualidades como persona, como Ujú. miembro de la iglesia y de requerimientos técnicos, necesita saber esto o por lo menos tener la facilidad para, porque por ejemplo, si ustedes me dicen ahorita como usted sabe utilizar Waves, ahí, que es un software, yo no sé si eso se llegara a implementar para el funcionamiento del equipo y yo tengo que aprender a hacerlo. Entonces debería tener por lo menos la facilidad para aprender, ¿verdad? Ujú. En mi caso, como literalmente este puesto se creó el año pasado, yo fui como la Ujú. primera persona aquí. Entonces también me ha dado mucho la tarea como de tener documentación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no sé si voy a estar
20 años y voy a Claro. estar solo un año, si voy a estar menos de un año que todavía no he cumplido el año. Ujú. Pero si ese puesto se necesita para la iglesia, la persona que venga a hacer lo que yo estaba haciendo, pues tiene que tener una idea de qué hacer. Ujú. Dejar Por una ejemplo, estructura montada, exacto. decís vos. ¿Por qué? ¿Qué me encontré yo? Nada. Dichosamente y tristemente. Sí. Ahora, Ajá. ya que estaba hablando de esa formación y que viene de cero, ¿qué puede compartir con nosotros para el equipo de oración que está iniciando y quiere decir, queremos empezar a tirar un perfil como el que tiene Ernesto? Exacto. Ok. Desde cero, díganos. Ajá, Ujú. el desde desarrollo. cero. Algo que sea como, que se sirva como hablamos, Ajá, ¿verdad? Desde ajá, sí. la de la iglesia Ajá. hasta los 25,000 miembros. Y eso es de muy, la casa, eso es perdón. muy importante. Primero, saber el contexto de mi iglesia. Ujú. Ajá. Ok. En mi caso, gracias a Dios, tengo la oportunidad de trabajar tiempo completo ahí. Las finanzas nos dan para tener mi Tener una puesto. persona en planilla, claro. Exacto. Quiere decir que si no hay plata, entonces no pueden tener una persona a cargo de esas cosas. No, sí se puede. El tema es que entonces hay que valorar si yo voy a poner a una persona voluntaria a hacer lo que yo estoy haciendo, Ujú. no la va a dar. Sí, digamos, la carga Es es una mucho carga tiempo. laboral Sí. que por eso es que usted está como Exacto. un puesto. Ajá. Es pesada, por lo menos al nivel en que nosotros lo trabajamos, es Ujú. pesada. Entonces necesitarían unas 2 o 3 personas, tal vez voluntarias, Ujú. que se dediquen a. Y que está bien, porque al final del día el equipo de oración ese es un equipo. Entonces, no hay nada de malo en tener que pedir ayuda o Ujú, tener ujú. un equipo que haga ciertas Ujú. actividades. Entonces, eso, precisamente, por ejemplo, en una iglesia con una menor cantidad de miembros, podría ser una muy buena estrategia. Ahora, ¿cómo se elige? Que eso es todo un tema, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en redes a veces, sobre la idoneidad de una persona para estar en un equipo, no. Va a depender del contexto. Yo lo único que puedo decir es que si hay una necesidad y alguien la puede atender o la puede cubrir, todo bien. Lo que yo esperaría es que si yo fuera esa persona, Ujú. yo voy a buscar cómo suplir esa necesidad de la mejor manera posible, Ujú. ¿ok? Con los recursos que tengo. Ujú. Entonces, obviamente eso no significa que si yo en la iglesia A soy la persona encargada y puedo lidiar con ciertas cosas, vaya a una iglesia D y me vaya a funcionar. Ujú. Lo que hablábamos al Ujú. principio, la adaptabilidad a mi Exacto. contexto Y- es súper E importante. incluso por mí mismo, porque puede ser que mi nivel para lo que se necesitan yo lo Ujú. estoy subsanando bien, pero para lo que se necesitan no podría ni siquiera entrar. Ujú. Y tengo que tener la madurez para Correcto. entender eso y para otra vez trabajar con lo que se me dio y tratando de multiplicar los talentos que están. Ujú. Entonces, importante, siempre, bueno, de nuevo, nada más tener bien claro el contexto de la iglesia. Después, la comunicación con el pastor. Eso es fundamental, como se lo decía al inicio. Una persona que esté a cargo del ministerio de música, sea en la iglesia que sea pocos miembros o de muchos, no puede tomar las decisiones sola. Ujú. Completamente. de Porque como acuerdo. ya lo dijo Jorge, no es una iglesia dentro de la iglesia. Somos parte de. Entonces tienen que saber a dónde está y para dónde va. Y de dónde vino también, porque eso es Ujú. muy importante para la parte del ADN, digamos, del lugar. Otra cosa, creo que lo comentamos en algún otro momento. Tiene que ser una persona, ojalá, entendida en lo que está haciendo. Ujú. ¿Ok? Si es una persona profesional, digamos, con estudios o tal cosa, sí, qué bueno que puedas tener esa bendición de poder implementar así. Pero ahí es donde iba. Pero si no soy esa persona con ese montón de recursos o con ese montón de teoría aquí en la cabeza que puedo Ujú. implementar, y se me dio la responsabilidad y la puedo trabajar, pues hacer todo lo posible por ir creciendo en eso. Ujú. Que eso también es clave, que sin adelantarme, pero Ujú, el constante crecimiento dentro del equipo, tanto ujú, en conocimiento musical como
académico como de dirección. Eso es clave en la vida cristiana, en Ajá, realidad. exacto. Porque nosotros, desde que aceptamos al Señor hasta el día que nos llama, seguimos en un constante crecimiento. Y debería ser así. Pues. Exacto. Y, por ejemplo, ahora como estábamos hablando antes de comenzar a grabar, yo no puedo estar en una posición de que me las creo todas y que yo me las sé todas. Ujú. Por ejemplo, Jorge es parte de nuestro equipo, es líder de bateristas también, que eso, ahí adelantamos un poquito la parte de la organizacional. Pero el hecho de que yo esté contratado ahí a tiempo completo no quiere decir que yo sé más que Jorge. Y no quiere decir que lo que Jorge opine en ciertos temas no tiene validez o no importa, ¿verdad? Que también es parte, y de verdad sin adelantarnos, Ujú. pero es importante, ya que lo menciona, de la escogencia del equipo. O sea, que si yo lo estoy llamando es porque estoy creyendo en usted. Exacto. Entonces volvemos a lo mismo, a la idoneidad. Porque si yo voy a poner solo a Edwin porque es compa mío y Sí. sabe servir muy bien las hamburguesas, de ahí mejor abramos un restaurante, no lideremos un equipo de adoración. El plan de planear siempre va a ser la mejor opción. Ujú. Y cuando usted tiene el plan de planear, usted se da cuenta que necesita hacer trabajo de mesa. Y para hacer trabajo de mesa se necesitan más de 2 personas. Ujú. Ernesto ya está describiendo que tienen una persona a cargo de los bateristas, entonces ya ahí está hablando de que hay un trabajo de mesa con más de 2 personas. Ajá. Y algo importante respecto a esto, y siguiendo como en la misma línea, Ujú. yo no soy baterista, ¿ok? Hay cosas que yo no, en lenguaje de baterista, yo no se las puedo expresar a Jorge porque no sé. Edwin sí, porque Edwin es percusionista, baterista también. Entonces ellos dos van a hablar cosas y yo, Tuanis, se van a entender. Yo no. No hablo Pero, tumpa. exacto, no hablo tumpa tumpa. Pero eso no quiere decir que si Jorge está haciendo algo que no está sonando bien, digamos, hablemoslo ya así técnicamente, yo no tengo por qué cohibirme y decir, no, es que yo no soy baterista. Entonces yo no le puedo decir a él que, es lo que eso que está haciendo no suena bien o no es lo correcto. Que a veces pasa a la inversa, más bien, ¿verdad? Que es como, sí, pero este mae ni baterista es y ya a mí me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Yo creo que esto también es parte como del corazón de ser enseñable, lo que siempre hemos hablado de ser miembro de un equipo de adoración, ese constante crecimiento, porque también es una cuestión de respeto, no porque tenga una posición, sino que también si Dios ha puesto a alguien a guiar, uno tiene, o sea, somos hijos de Dios y se supone que estamos confiando en el criterio Exacto. de Dios. Y si Dios puso, como la palabra dice, que Él pone toda autoridad, estamos confiando que quien está enfrente nos está puesto por Dios. Escuchemos el criterio. O sea, vamos a ver, yo que conozco a Ernesto, puedo decirlo de que cuando hemos tenido algún desacuerdo, hablando se llega a un acuerdo y llegamos a un punto medio y cuando él ha tenido que reconocer lo ha hecho y cuando yo he tenido que reconocer lo hago, pero es esa conversación entendiendo que el respeto es mutuo, primero, y segundo, que es por el bienestar general. Ajá. Porque en el momento, creo que esto alguna vez lo habíamos hablado, el momento en que yo quiero hacer valer mi punto más allá que buscar el bienestar de todos, yo creo que ya empezamos mal. Entonces, cuando hay personas que están a cargo, tenemos que entender que están a cargo del equipo, no van a estar a cargo de señalarme si yo estoy haciendo algo mal. Entonces, desde que ya nosotros vamos con esa mentalidad de que es el bien común, de que no se trata de mí, de que no es que yo voy a hacer un solo de batería en todas las canciones y entonces me tiene que entender porque, aunque no sea baterista, tiene que entenderme. No, es que somos un equipo, mejor. Si usted lo que quiere hacer es un solo batería, venga aquí al estudio, sacamos la batería y grabamos aquí un covercito haciendo solos. Pero en la tarima, en la iglesia, en el altar, como le llamen, es un equipo. Entonces, en el momento en que tenemos esa mentalidad de equipo, de que somos un conjunto del cuerpo de Cristo, ahí nuestra visión debe ser esa siempre, de buscar el bienestar común, mejor, mayor, básicamente. Sí. Hay instrumentistas que no pueden trabajar en un ensamble. Sí. Por ejemplo, bueno, Jorge, que conoce a mi hermana menor, que ella es pianista y cantante. Saludos a la hermana menor de Edwin. Saludos para Pri. Pura vida, Prisi. A quemar. Priscila no puede tocar piano en un conjunto.
Y no se debe a la formación de estudios de ella, sino que nunca se pudo adaptar porque estaba tan casada con la idea de cantar, porque era la mejor posición para ella, para formar un solo bloque con el grupo, con la banda, a la hora de que ella siquiera estaba en un ensayo, se desquiciaba la mujer porque no podía hacer ensamble, de estar pendiente de cómo ayudar a los cantantes que estaban allá adelante. Entonces ella dijo, no, olvídense de que yo toco piano, piensen que yo solo voy a trabajar con los arreglos de los cantantes. Entonces, no todo el tiempo, porque alguien tenga los conocimientos del área, va a poder trabajar en un equipo de esos. La como estaba idoneidad diciendo. de la que estamos hablando. Exactamente. Y vamos a ver, yo no voy a dudar, conociéndola, teniendo el gusto de conocerla, no voy a dudar de su calidad musical, ni de su calidad para dirigir y ayudar en un contexto diferente, en un Sí. 1 a 1, en un clases, en una formación. Pero tal vez, según lo que está diciendo Ed, a la hora de estar en un equipo no va a ser idóneo para eso. ¿Lo hace una mala persona? ¿Lo hace una mala música? No, nada más que, como siempre hemos hablado, si vamos a llamar a alguien que toque piano, vamos a llamar a Ernesto, no a Edwin, porque ya Edwin ha dicho que en piano no le va bien. Lo como puedo usted volver a sí lo decir. dijo. Entonces, es parte de eso. También ser uno honesto de que por qué quiero ser parte yo de la organización, ¿verdad? Sí. O sea, si es para aportar o si es para estar buscando una luz en mí, porque Sí. si no, vuelvo a lo mismo. Y no está mal, yo mismo lo hago. Yo, gracias a Dios, tengo en casa el estudio, tomo batería, me grabo haciendo covers porque me gusta. Si eso es lo que usted quiere, hágalo. Pero cuando estamos en el contexto de la organización, la iglesia, el cuerpo de Cristo es la prioridad. Y saber bajarnos del barco, que esa era una pregunta que yo Y le iba a eso, hacer a eso, Ernesto. eso, Rubo. Sin adelantarnos, pero es parte Sí. de la organización, No, ¿verdad? porque mi hermana, en la congregación donde ellos están, ella dijo, mejor darle el chance y el espacio a alguien más que pueda colaborar con lo de cantar, porque mi esposo y yo queremos dedicarnos a full a la escuela dominical y han podido reordenar y rediseñar la escuela dominical, y entonces ellos me han compartido que es muy bonita la experiencia porque sienten que han podido soportar a toda la congregación. Es una congregación de muy familias con niños, entonces han podido soportar mejor a la congregación a la hora de tener más soporte, más aguante desde la escuela dominical. Qué bonito, o sea, edificando el cuerpo de Cristo. Exacto. No en la tarima a pesar de que son músicos, pero sí parte del cuerpo. Sí. Ahora, hablando de ese soporte y de todo, continuando con el organigrama y continuando con el tema que nos está desarrollando. Entonces viene el pastor de área, en este caso para nosotros Eli. Viene Ernie como asistente, como director musical. Ya mencionó que yo soy parte del equipo, entonces, ¿qué recomendaría usted que serían ese otro equipo, ese grupo de gente con el que pueda trabajar? Y por eso se lo tiro así, desde la de iglesia en casa hasta la iglesia grande. Ok, voy a tomar. ¿Cómo se sube al barco? Y después me responde mi pregunta. Sí, esa la tengo ahí. Porque eso precisamente ahorita, ya más adelante la tocamos. Importante también, parte de lo que ustedes dos estaban diciendo tienen que ver mucho de nuevo, con el perfil mío, cómo tengo que ser. Sí. Yo no puedo ser una persona cerrada a la comunicación. Ajá. No Claro. puedo, o sea, ningún líder y además ninguna persona que esté aparte del equipo puede ser cerrada a eso. Total. Porque ahí sí es cierto que no fue mal, porque sin comunicación está fatal el asunto. Entonces, de nuevo, eso es un perfil, por supuesto, de cualquier miembro de liderazgo Sí. y, por supuesto, como ya les decía, del equipo, así que nos quede bien grabados. Ahora, siguiendo con el organigrama que comentaba Jorge, entonces, pastora de ministerio, asistente de ministerio, digamos, en este caso, Sí. y nosotros, bueno, tenemos un equipo muy grande en realidad, tenemos un equipo de casi 70 personas, pastorear a casi 70 personas es muy diverso, demanda mucho tiempo, además, él es cantante y es parte del liderazgo de voces, entonces, partirse en tantas cosas y
y cubrirlo todo es imposible. Sí, claro. Qué dichosos, qué cansado también. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, creo que son en este momento como 11 líderes espirituales, que son como pastorcitos dentro del Ujú. equipo, que tienen su grupo de personas, y tenemos liderazgos por instrumento, líderes Ajá, técnicos. ajá. Entonces, como les comentaba, Jorge es nuestro líder de bateristas, tenemos 2 en pianos, 2 en guitarras, que es un equipo bastante grande, tenemos 2 en voces, que también es un equipo bastante grande, 1 en bajo, que el equipo bajo no es tan grande, y 1 en acústicas, que también está parecido. Ahora, ¿por qué 1? ¿Por qué 2? De nuevo, depende mucho también del tamaño del equipo. Ujú. El contexto. Exacto, y el contexto. Exactamente. Si nosotros estamos en una iglesia en donde solo hay una banda, por decirlo de una manera, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Que usted es el líder de batería. Correcto. Pastor del parqueo. Ajá, Que hay muchos carros. exacto. El tema ahí que sí es súper importante, y Edwin lo comentaba ahora. Por ejemplo, yo soy docente de profesión, como ya lo he hablado en otros momentos. Muchas cosas que haría en un aula las aplico, Ujú. nada más que contextualizadas, porque no estoy trabajando con adolescentes. Y ahora, para que termine, eso quiere decir que no porque usted no sea de la planilla de su iglesia, no pueda poner en práctica todo lo que el Señor le ha enseñado en la vida. De hecho, yo Ujú. recuerdo una vez, estando así rápido para no Ah. quitarle mucho, estando en la oficina corporativa, viendo para el techo, yo decía, mira, estos cursos que estoy llevando, esto me sirve no solo para la oficina. Entonces, no crea que porque no está en planilla, no puede utilizar lo que el Señor le ha dado. Más bien al revés, ¿verdad? Ajá, Que Ernesto hablaba de su carrera de docencia, pero aunque usted sea voluntario, todo lo que está aprendiendo de por sí es Dios el que le está dando las herramientas exacto. para poder utilizarlas con su iglesia. Ujú. Y son momentos, ¿verdad? Como, porque sí, eso es muy importante, es un talento que uno tiene que puede ponerlo a disposición, pero ojalá siempre ponerse de acuerdo o hablar como, mira, es que estoy pensando en tal cosa, y creo que lo podríamos implementar, porque a veces no sucede que como nosotros tenemos un talento, tenemos una capacidad para aportar, nos brincamos ese paso y vamos a hacer Ujú. de una vez, y no siempre la gente va a interpretarlo como una buena intención. Ujú. Y puede ser que tengamos la mejor intención en nuestro corazón, lo queremos hacer con todo el amor, pero hay que ser muy inteligente a la hora de trabajar con gente, 100%. ¿verdad? Porque hay personas que son susceptibles, hay unas que son un poco más cerradas, etcétera. Entonces, de nuevo, por eso la importancia de la comunicación, ¿verdad? También. Ujú. Pero aunque haya una buena comunicación, es bueno siempre consultar antes de tomar una decisión que podría ser contraproducente para uno. Ujú. Y de nuevo, y desde un corazón correcto, pero buena intención, mala puntería, ¿verdad? Ajá. Como hemos dicho. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Jorge es líder de bateristas, pero yo sí tengo comunicación constante con Jorge respecto a su equipo. Ujú. No puedo decirle a Jorge como, no, usted tiene que afinar el redoblante así, ellos les tienen que decir, y ellos tienen que hacerlo así. Primero, no sé cómo rayos afinar el redoblante, ¿verdad? Segundo, ese tipo de discurso se puede implementar, pero de otra manera, Ujú. ¿verdad? Siempre buscando en la línea, digamos. Hay iglesias que son un poco más diversas en cuanto al repertorio, digámoslo de esa manera, entonces Ujú. tocan de todo. En un mismo servicio, nosotros no somos así. Entonces hay cosas como la afinación del 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 redoblante o la tarola. Caja. Sí, la caja, Dijo una amistad, la galleta. la galleta. Que se pueden estandarizar, Ujú. ¿ok? Entonces ahí es donde vendría por el lado de, ok, estamos siguiendo esta línea Ujú. en cuanto a estilo musical o en cuanto a La género. línea de la iglesia. La línea de la iglesia, que también Ujú. está alineado con, o sea, de nuevo, sacando el ejemplo de nosotros, desde que yo llegué a la Como hace 11 años, ya, la línea para mí ha sido muy clara. Ujú. ¿Cuál es la línea? CCM. Pero es que el CCM es muy amplio. Sí, es muy amplio. El punto es que CCM. Entonces, que dentro de ese CCM, por ejemplo, Elevation tiene un poquito más a gospel.
Está bien, cuando vamos a tocar Elevation, yo no, por ejemplo, yo pianista, no voy a utilizar un soft piano para interpretar Praise. Ujú. Porque no use un soft piano significa que no soy worship. No, para nada. Nada más es un género tan amplio que lo que se intenta es que como estamos en él, cada pieza que se va a interpretar, tratamos de que sea lo más aproximado posible a su referencia original. Y por ejemplo, hablando de eso de las referencias y de poder llegar a ese punto, ahí es donde usted, amigo, colega, en su iglesia, en su equipo, es donde tienen esa tarea de poder lograr encontrar este punto Ujú. medio. ¿A dónde es que yo con mi congregación quiero ir? Y a partir de ahí va a ser más fácil para sus mismos instrumentistas y Sí. equipo, porque entonces se quita esa tarea de estar eh, adivinando qué es lo que queremos hacer. Si ya tenemos una línea, una cultura organizacional Ajá, de exacto. lo que se quiere hacer, es más fácil, es más sencillo. De hecho, al final del día, el orden es Ujú. para ayudar a hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Y sin adelantarme como a las conclusiones de esto, pero es para que todo lo que tenga que hacerse administrativamente esté hecho antes de ir a montarnos a la tarima y ahora sí Ujú. poner la mirada arriba, no estar pensando en todo lo que Exacto. pasa. Entonces, los motivamos a que ese trabajo, esa tarea previa se haga con el equipo y lleguen a buscar eso Ujú. por el bien de todos. Hola, espero que les haya gustado lo que hemos comentado hasta acá. Este tema nos apasiona tanto que decidimos alargarlo y por eso quiero invitarlos a que sintonicen la segunda parte de este episodio.